Amo a Jehová porque cuando todos mis pensamientos están desvirtuados, Él me dice: endereza tus pensamientos y anda conforme a mi voluntad. Amo a Jehová porque en este día la palabra que yo necesito, Él me la va a dar. Por ende, Dionai, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias. Porque esta mañana, Dios mío, tu voz, wow. Siento a Dios en esta hora. Adonai, Dios de Abraham, tu voz me va a direccionar al lugar seguro. Por ende, Dios mío, gracias. Usa a nuestro pastor de manera especial. Sabemos que tú has puesto palabra en su boca para nosotros. Así que úsalo de manera especial. Que las palabras sean como fuente de luz a nuestra alma. Que eleve nuestro ser y nuestro espíritu se conecte a tu voluntad. En el nombre sacrosanto de Jesús de Nazaret. Con un aplauso, aleluya, vamos a recibir nuestro pastor Rafael Mejía. Aleluya, aleluya, como se reciben los príncipes, los reyes. Aleluya. Aleluya. Si ese aplauso para el pastor está bien, hermano. Si es para Cristo, déselo fuerte, fuerte, que se oiga en la eternidad. Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor nos prosiga bendiciendo, hermano. Aleluya. Hay una visita que tenemos que hacer a la ciudad. Me acuerdo ahora, el hermano Chepe y la hermana Lucía tienen una persona que tenemos que ir a orar. Tenemos que ponernos de acuerdo. Vamos un día de esta semana, podemos hacer en la tarde, no importa. Salimos un rato y vamos y visitamos los dos hogares. Amén. Hermana Lucía, hermano Chepe, gloria al Señor. Ay, párame que entra. Pues vamos del hermano Chepe entonces. Quiere que nos visitemos una persona. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Santiago capítulo 4, verso 17. Hay una palabra del Señor para nosotros en esta preciosa mañana. Para todo. Dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santiago dice: y al que sabe hacer lo bueno, repita conmigo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gloria al Señor. Demos gracias al Señor en esta mañana. Padre, gracias. Simplemente gracias, porque ya Jairo oró. Dele gracias a Dios, dele gracias. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hay una palabra de parte de la eternidad para nosotros hoy. Y es bajo el tema: el pecado que no parece pecado. El Señor me dio esta palabra para hoy. Y yo siempre le he dicho, hermano, que yo voy a predicar lo que el Señor ponga en mi corazón. Gracias. El pecado que no parece pecado. ¿Cuál es el tema? Pareciera una cocofonía, como dicen, o algo así como un trabalengua, dice Jairo, o pareciera un
trabalengua de eso de Cantinflas. El pecado que no parece pecado. El pecado que no parece pecado. Así que prepárense. No le echen la culpa al pastor lo que salga hoy, sino eso lo puso el Señor en mí. Cualquier cosa, usted habla con Santiago, que fue que lo puso en la Biblia. Amén. Échele la culpa a Santiago, que yo solamente soy el que voy a hablar de la palabra del Señor de esta preciosa manera. El pecado que no parece pecado. Si vemos los tiempos, hermano, analizando la geopolítica, lo que está pasando últimamente en el mundo, los acontecimientos que en este mes de octubre, esto se ha ido acelerando, pero de una manera extraordinaria. Todo el mundo está hablando de profecía, todos los predicadores están hablando de cumplimiento, todo el mundo está hablando en las redes, por todos lados, todo el que hace opinión religiosa está diciendo que los cumplimientos están cerca, los anuncios de Israel de que se va a construir el tercer templo. Otros dicen que ya ellos lo están construyendo de manera escondida, ya han ido estructurando el templo. Otros dicen que la luna roja salió, otros dicen que la vaca roja fue sacrificada. Todo proceso de profecía y cumplimiento en la tierra de Israel para los últimos tiempos. Otros dicen que Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, posiblemente sea el anticristo. Posiblemente porque el muchacho ha venido preparando desde 2016 un proyecto que le llaman reunir la familia abrahámica del Medio Oriente. Ustedes saben que las 3 religiones más grandes del mundo nacieron de la simiente de Abraham: el evangelio, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Porque todos los que fundaron estas religiones son de la simiente, de la descendencia de Abraham, la descendencia de Ismael, la descendencia de Isaac y la descendencia de los hijos de Abraham con Setura. De toda esa zona, que todos son árabes y judíos. Y nosotros que alcanzamos la misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo cosas puntuales que la gente está señalando como que se acerca la venida de Cristo. Señales que están diciendo, pues la Biblia dice que para los últimos tiempos la ciencia se aumentaría, y estamos viendo cosas como que en los años 80 y 90 no la era una utopía decir que la íbamos a ver. Porque yo me acuerdo que los celulares en la época de los 90, cuando empezó la tendencia a los celulares, era uno que se usaba hasta para la guerra, para pelear, que era un grandote que uno usaba aquí, un Note, el guayayero, como le decían. Después salió el Nokia, el cual con después el B3, el BlackBerry, que ese es el que más se usaba, el Motorola, hermano, comenzaron a salir. Pero usted decir que en los 80 usted iba a tener un celular, que usted iba a ver a otra persona, no importa la distancia que tuviera, cara a cara, eso era decir algo extraordinario. Eso es cosa del futuro, pero lejos. Pero sin embargo, en los 90 comienza la ciencia a aumentarse. Y ya en los 2024, del 2020 para adelante con la pandemia, ahí fue que se le abrió el espacio a la tecnología, a la ciencia. ¿Por qué? Porque ya la clase, los cultos, había que darlo virtual. O sea, fue una transición de lo análogo a lo virtual. Prácticamente la pandemia fue para eso.
para que el hombre aprendiera a usar los dispositivos electrónicos y se entrara en esa dinámica de la tecnología. Pero vemos que están saliendo cosas que aunque tenían años que se iban trabajando, que se iban preparando, pero ya están saliendo. La ciencia ha logrado cosas increíbles. Clonación de ovejas, clonar un ser humano, han investigado, han tratado de descifrar el genoma humano y han hecho avances extraordinarios. De manera tal que ya ellos han inventado que un riñón de un cerdo se lo han puesto a un ser humano y ha funcionado. Pero lo más fuerte es quitarle la cabeza de una persona y ponerla en el cuerpo de otro. Eso se ha hecho ya. Y ha dado resultados positivos. Aunque la persona duró mucho vivo, pero vivió. O sea, cada comienzo estamos viendo que la ciencia se ha aumentado. Ya un cirujano japonés puede estar allá en Japón y operar a una gente aquí en República Dominicana a través de un robot. La neurociencia ya es, hermano, la ciencia ha avanzado de una manera extraordinaria. Nosotros que vivimos en este pedacito de tierra, bendecidos por Dios, que estamos en el medio del Mar Caribe y entre el medio del Mar Caribe y el Pacífico, que aquí llega lo que nos traen. Y ya a través de los dispositivos electrónicos nosotros podemos ver todo lo que pasa en el mundo. Esto ha servido para unificar al mundo, para ver todo lo que está pasando. Ya en los países asiáticos, en la gran mayoría, los taxis son autónomos. Autónomos. Tú pides un taxi, te llega un vehículo a tu casa, tú tienes un código, le das la puerta, entra y ya él sabe dónde tiene que llevar. Él solo va y te lleva sin chofer. La ciencia. Ya se están haciendo viajes turísticos para Marte y para la Luna. ¿Quién iba a pensar cosas semejantes para mí? Un grupo de ricos puede celebrar una actividad en el espacio. La ciencia se está aumentando. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos viendo cosas que para nosotros en años atrás era impensable verlas. Pero si eso lo estamos viendo nosotros, hermano. Vamos a un ejemplo. Yo todavía no sé chequear bien todo. Es más, yo no uso contraseña porque se me olvida. Y perdí los datos de un celular porque se me olvidó la contraseña. Se dañó. Ya no pude abrirlo. Pero dele el teléfono de Rafaelcito, de Pichi, para que usted vea. Él mismo, cuando se le cierra, lo abre, le da su código y se abre. Un muchacho con 2 años. ¿Por qué? Porque nació en la época de la tecnología. Ellos no hay que enseñarlo a bregar con celulares, ni con tablets, ni con nada de eso, porque por su tiempo, su época. Nosotros sí, pues tuvimos que hacer un cambio de análogo a digital. Para nosotros es complicado, pero para ellos no. ¿Por qué? Porque este es su tiempo, este es el nacimiento de los que nacen ahora, son en los milenios, como les dicen, saben, vienen con la tecnología intrínseca dentro de sí. No hay que enseñarle, ellos aprenden solos. Y es que estamos viendo que en los últimos tiempos. Pero para hablar del cumplimiento también tenemos que hablar de lo que también dijo el Señor que pasaría en los últimos tiempos. Cuando Joel dice que para los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Muchos dicen que eso se cumplió cuando Cristo vino a Israel. Pero tampoco en ese tiempo no se hubiese aumentado la ciencia como lo estamos viendo ahora. En ese tiempo en Israel andaban en caballo, en Medio Oriente andaban en camello, pero ya ellos andan en una Rolls Royce. Porque esos árabes son los más frivones que hay, en Rolls Royce, en Mercedes-Benz, ese tipo de vehículos que ellos usan por allá.
Range Rover. No es como nosotros aquí que usamos cualquiera, pero ellos no usan esos tiempos. Eran en camello, ahora no, ya ellos usan ese tipo de movilidad. ¿Qué estamos viendo? Que Joel dijo que para los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué más dice? Que nuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños, y que habrá mucha profecía para los últimos tiempos. O sea, no está hablando de un mover del Espíritu Santo, de una manifestación de la gloria de Dios en la tierra antes del cumplimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no se puede cumplir una parte sin dejar de cumplir la otra. Si la ciencia va aumentando, si la tecnología está aumentando, la gracia, la misericordia y el poder del Espíritu Santo debe aumentar también en esta tierra. Pero hay un problema, que lo dice Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si definimos la palabra saber, tiene dos definiciones: tener noticia o conocimiento de algo. Y segundo, estar instruido en algo. ¿Qué me está diciendo? El que está instruido, el que tiene conocimiento de algo que tiene que hacer y no lo hace, le es pecado. Y Dios está hablando a la iglesia en esta preciosa mañana. Si nosotros, sabiendo lo que tenemos que hacer, estamos instruidos, tenemos el conocimiento, no nos falta conocimiento para hacer las cosas que Dios ha mandado y ha autorizado que tenemos que hacer, y no lo hacemos, se nos cuenta como pecado. Si usted quiere decir gloria a Dios, dígalo, pero yo no tengo que ver, yo voy a seguir predicando lo que Dios quiere que yo diga. La idea es que el pecado no es solo hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno. No es solo hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno. Porque hay gente que son demasiado perezosos, holgazanes, no les gustan hacer las cosas, se complejan demasiado. Y el libro de Proverbios dice, en su capítulo 21, verso 25, el deseo del perezoso le mata porque su mano no quiere trabajar. El deseo del perezoso le mata. ¿Y qué es la condenación? La muerte segunda. El deseo del perezoso le mata. Todo aquel perezoso está caminando hacia la muerte. ¿Por qué? Porque no quiere trabajar. También encontramos en Proverbios capítulo 22, verso 13, que dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Usted sabe que el perezoso siempre tiene una justificación para no hacer nada. Hay muchos creyentes justificándose en cosas, hermano, que no tienen nada que ver con el propósito que Dios tiene con cada uno. Dice que el perezoso mira para afuera a ver si ve el león y dice, no, hay un león en la calle, cuando si salgo me come. ¿Y qué dicen los evangélicos de hoy? Ah, mira, se nubló, no hay culto hoy, felices en la casa, se gozan porque llovió hoy en la tarde. Y antes nosotros nos íbamos a la iglesia donde las calles estaban, hermanos, llenas de lodo, y llegábamos a la iglesia con los zapatos llenos de lodo, y ese es el día que más nos gozábamos nosotros. Cuando decían hay huelga, no hay culto, hermanos, salíamos los evangélicos en medio de la huelga, y allá se movía esa gloria pesada, hermano, y ese poder del Espíritu Santo se sentía. ¿Por qué? Porque iban con gozo y alegría a adorar al Rey de Reyes y Señor del Señor.
Yo me acuerdo, hermano, que el día que más se gozaba en la iglesia era cuando se iba la energía eléctrica. Porque lo veían como un ataque del diablo. Comenzaban los evangélicos a glorificar a Dios. Y no había ni siquiera que predicar porque, hermano, ese era un mover extraordinario ese día. Brincábamos, saltábamos. ¿Por qué? Porque había deseo de adorar y glorificar al Rey de Reyes y Señor del Señor. ¿Qué dicen los hermanos hoy cuando hay que ir a ver un enfermo al hospital? Alabe a Dios, hermano. Gócese. Gócese. Alábele. Que está vivo. ¿Qué dicen los hermanos? ¿Cuál es la justificación del perezoso? ¿Hay sol? No, no hay sol. A la hora está muy caliente. Tenemos que esperar que baje el sol. Cuando el sol baja, dice, ay no, ya es demasiado tarde. Se nos hizo tarde, entonces vamos mañana. Y mañana vuelve que el sol está caliente. Y vuelve que en la tarde, Y no vamos nunca a hacer lo que tenemos que hacer. Pero cuando tenemos que ir a la cárcel, ¿cuál es la justificación que ponemos? Cuando tenemos que ir a un culto de oración, ¿qué es la justificación que ponemos? Cuando tenemos que ir a la iglesia a adorar a Dios, porque nosotros no venimos aquí a un culto, nosotros venimos a adorar a Dios. Nosotros no venimos aquí a que se cante, que se ore, que se predique. Nosotros venimos a adorar a Dios. Salimos a nuestra casa porque tenemos el compromiso de que aquí nosotros con nuestros labios adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo demás es para nosotros. Pero el sentido de venir aquí, de trasladarte a tu casa, es porque Dios habita en su santo templo. Y Dios demanda de nosotros que le adoremos y que le glorifiquemos. ¿Qué decimos, hermano? Cuando tenemos que hacer lo que Dios dijo, cuando tenemos que ir a evangelizar, ¿qué decimos? Porque hay perezosos que viven viendo lo que hace cada hermano para cuando le toca, él usa eso como justificación. Ah, no, yo no oro a las 10 porque el hermano fulano, la hermana fulana no oran a las 10. Ellos no oran a las 10 y ¿por qué yo tengo que orar a las 10? Mira, tenemos que estar a las 7 en la iglesia. Pero fulano y pareja llegan a las 8. ¿Y por qué yo tengo que llegar a las 7? ¿Por qué tengo yo que llegar antes? No, yo fulano siempre mirando y poniendo cosas como el perezoso. Hay que ir al hospital, pero fulano nunca ha ido al hospital. ¿Y por qué yo soy el que tengo que ir al hospital? Porque a ti fue que Dios te dio la orden de que vaya. Porque este es un asunto de un compromiso con Dios, al que Dios le da la autorización, al que Dios le dice a esto, hágalo. Porque Dios no me va a llamar a cuenta por lo que yo tengo que hacer. A ustedes, Dios les va a llamar a cuenta por lo que ustedes tienen que hacer y no lo han hecho. Dios me va a llamar a cuenta a mí por lo que yo tengo que hacer si no lo hago. A cada uno de nosotros tiene su compromiso y tiene sus deberes que tiene que hacer con Dios. No es con los hombres, con Dios. Dice un perezoso que había en el libro de Mateo capítulo 25. Cuando el Señor habla de los talentos, que dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Al que le dio 5 lo multiplicó, al que le dio 2 lo multiplicó y al que le dio 1 lo escondió. Y dijo Mateo 25:25, por lo cual tuve miedo y fui y lo escondí. Escondí tu talento en la tierra. Y he aquí, toma lo que es tuyo. O sea, ahí está reconociendo que lo que Dios ha puesto en nuestras manos no es de nosotros. Y lo que
nos dice también que lo que Dios puso en nosotros, va a llegar un momento que nos va a presentar frente a frente y te va a decir, dame lo mío. Y te va a llamar y te va a confrontar y va frente a frente, te va a decir, dame lo que es mío. Dame lo que me corresponde. Y lo más fuerte es que al que le dieron el talento sabía que no era de él. Lo peor del caso es cuando nosotros creemos que lo que Dios nos ha dado es de nosotros. Y hay gente que mal utiliza lo que Dios le ha puesto en las manos. Pero hay otros que tienen miedo y lo esconden. Entonces, dice, eso es típico, hermano, del evangélico que hace lo que él quiere, no lo que Dios quiere. Hermano, es típico del evangélico que hace lo que él quiere, no lo que Dios quiere que se haga. A veces Dios quiere tratar con el pueblo y Dios manda a que se haga algo porque Él ve que se aproxima algo espiritual en contra de la iglesia. Y si nosotros hacemos lo que Dios quiere que se haga, eso no tiene efecto. Pero si no lo hacemos, corremos el peligro de que nos afecten las acechanzas del enemigo por nosotros no hacer lo que Dios quería que se hiciera en el tiempo que había que hacerlo. Porque yo me acuerdo que en la pandemia Dios me instó a que fuéramos a orar a los hogares, no a orar, a ungir los hogares. Nosotros ungimos todos los hogares. Y en los hogares de nosotros no hubo muertos de pandemia. Gracias le damos a Dios. Y gente que no le podía dar una gripe porque había que internarlo de una vez, porque es diabético, hipertenso, y con todas las complicaciones le dio el COVID y no le pasó nada. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hicimos lo que Dios mandó hacer en el tiempo que había que hacer. Ahora yo me vi igualito, ungiendo, buscamos aceite, nos dimos a todos los hogares para que ungieran su casa, también a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Y los hermanos que no lo han hecho, ahí está el aceite, lleven un poco de aceite para su casa y unge la puerta de su casa, de la entrada de su casa. Porque Dios mandó a hacerlo. Dios mandó que nosotros oráramos a una hora específica, porque la oración tiene poder. Y que la iglesia unida jamás será vencida. El pueblo, cuando se une con algún propósito, Dios bendice esa unidad. Pero vemos que muchos no se conectan. ¿Por qué? No sé. Pero se ha hablado y se ha dicho que un pueblo, cuando tiene propósito y tiene una misión, ni el diablo puede detenerlo. Cuando un grupo de personas se unen para hacer algo, hasta la eternidad bendice esa unidad. Tenemos, por ejemplo, la Torre de Babel. La Torre de Babel era la aberración espiritual más grande que existió en la humanidad, al principio de la humanidad. Era una guerra, una confrontación directamente a Dios, un pleito entre Dios y los hombres.
Era un pleito, una confrontación. Y dice Dios que la Biblia que Dios allá arriba dijo, bueno, esta gente van a lograr lo que se propusieron. Porque Dios no podía detener la obra. ¿Por qué? Porque había un principio de unidad. Se unieron y dijeron, vamos a hacer esto. Y eso no se viola en la eternidad. Eso tiene un principio de que se cumple porque se cumple. Y el plan de Cristo, cuando antes de morir en San Juan capítulo 14 comienza a hablar y termina diciendo, Padre, que mi pueblo sea uno, como tú y yo somos uno, porque hay poder en la unidad. Cuando un pueblo se une, logra su propósito. Pero cuando comienza a orar, no dice, no, yo oro a las 4, no, yo oro a las 3, no, yo oro a la 1. Y en vez de ponernos todos a orar al mismo tiempo como Dios quiere, cada quien hace lo que quiera. Eso no es unidad. Ni tampoco obediencia. Porque si Dios quiere que se ore a las 10 de la noche, todo el mundo tiene que orar a las 10 de la noche. Porque eso es lo que Dios quiere que se haga. Y usted sabe cuándo funciona mejor. Cuando usted sabe que no puede hacerlo, pero por obediencia a Dios, usted lo hace. Dios bendice más lo que su obediencia que lo que vamos a hacer. Típico del evangélico. Tuve miedo y lo escondí. Justificarse como el perezoso que dice, déjame ver si está nublado o hay león allá afuera. No podemos ir a predicar a la calle porque por ahí hay un punto de droga, por ahí tiran muchos tiros. Por ahí atracan. Hay gente aquí que no venía a la iglesia porque lo querían atracar. Había muchos atracadores. Y cuando nosotros empezamos a orar, a reprender al diablo, se acabaron los atracadores de este sector. Jamás volvieron a atracar por aquí. Y muchos cogieron miedo. Ay, que me atracan. Ay, que me roban, hermano. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de cada uno que le tiene temor a Dios. El diablo no puede hacer con nosotros lo que él quiera. Usted está protegido por la eternidad. A usted le va a pasar lo que Dios permita que le pase. Y si Dios lo permitió, dice, porque tiene un plan y un propósito. A nosotros no se nos pega nada. A nosotros no hace nadie el que quiera hacerlo y que porque le dio el gusto al diablo de hacerlo. No. Y a Satanás nos respeta a los hijos de Dios. A los que creen a Dios, los que confían, los que están caminando en el propósito de Dios. A nosotros no nos pasa lo que el diablo quiera. Es lo que Dios permita. Pero siempre hay obstáculos. Siempre ponemos un pero. No que me duele la rodilla, no que me duele el espinazo, no que me duele la cabeza, no que me duele un brazo. Siempre ponemos, que estoy cojo. Pero eso es cuando tenemos que hacer lo de Dios. Pero cuando tenemos que ir al trabajo, aunque le duele el espinazo, aunque le duele el pie, aunque esté manco, aunque le duele el dolor de cabeza, usted tiene que ir con su dolor de cabeza a cumplir con su horario de trabajo. Pero ¿qué pasa? Que como es para Dios, Dios no se merece que nosotros nos sacrifiquemos por Él. Dios no se merece que nosotros saquemos el tiempo que tenemos que sacar para hacer lo que Él quiere que se haga. Y lo que Dios ha dicho que quiere que se haga está explícitamente. Oiga lo que le dijo al perezoso de Mateo 25, dice: y al siervo inútil echadle en la tiniebla de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Usted entiende lo que eso significa? Que el perezoso, el que no hace lo que tiene que hacer, va a quedar afuera. Y al final de ese texto bíblico dice alguna cosa que nosotros debemos prestarle atención.
Mucha atención. Cuando habla ya al final, que el Señor recoge y le dice, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, tampoco a mí me lo hiciste. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Cuando el Señor está premiando, dice que uno lo puso a la derecha y otro lo puso a la izquierda. Y a lo de la derecha le dijo, vení bendito de mi Padre, porque cuando estuve enfermo me fuiste a ver, cuando estuve descalzo me pusiste algo en los pies, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve en la cárcel me visitaste. Y ellos dijeron, oh Señor, pero ¿y cuándo hicimos eso contigo? Y el Señor dijo claramente, cuando lo hiciste con uno de esos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y a lo de la izquierda dirán, apartado de mí, maldito, echado al fuego eterno. ¿Por qué, Señor? Sí, estuve enfermo y no me visitaste, tuve hambre, no me diste que comer, y comienza a decirle. Dice, pero ¿y cuándo no lo hicimos contigo? Dice el Señor, cuando no lo hiciste con uno de esos pequeñitos. A mí tampoco me lo hiciste. A su nombre, gloria. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios está diciendo en este proceso. ¿Por qué? Porque no es un asunto de que uno quiere, es un asunto de que tenemos un compromiso con el que nos llamó. Y el que nos llamó nos dejó establecido en su palabra lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Pero cuando debemos hacer algo y no lo hacemos, dice la Biblia que es pecado, dijo el apóstol Santiago. Que por demás se atribuye que era hermano de Jesús, o sea, puede ser de crianza. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lee. Para que no nos sorprendamos mañana. Y si Dios está hablando hoy es porque Él quiere que usted se salve, es porque Él quiere que usted esté a la derecha y no a la izquierda. Aquel que tiene un compromiso con Dios, cumpla. Haga lo que tiene que hacer, porque, como dice el tema, el pecado que no parece pecado es no hacer lo que tenemos que hacer. Ese es el pecado. El pecado que no parece pecado es que nosotros no hacemos lo que debemos de hacer o lo que se nos ordenó hacer. Porque el Señor le dio una orden, le dije, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos. Y le dijo, y le doy autoridad sobre toda fuerza de la tiniebla, dijo el Señor. O sea, para el que está haciendo la voluntad de Dios, no hay demonio, no hay diablo, no hay infierno que le impida hacer lo que Dios le mandó a hacer. Porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Jesucristo murió en la cruz, se sacrificó en la cruz para que nosotros estuviéramos la victoria de la salvación. Y ese poder y esa autoridad que tenía el diablo, que se le arrebató a Adán en el huerto, entonces nos dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y ese poder Cristo se lo delegó a la iglesia. ¿Para qué? Para que no haya justificación de que usted diga que no pudo hacer porque se le atravesó un demonio en el camino. Hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. Reprende ese demonio y el demonio se va. Hermano, no hay delincuente, por fuerte que sea, por grande que sea, por peligroso que sea, que no respete a Dios. Aquí no lo hay. No sé en otro lado, pero aquí no. No hay justificación.
Aquí había un delincuente que era el más fuerte de los Alcarrizos, que vivía por ahí por los rieles, el hombre del chapeo. Y tengo un amigo que tiene una tierra por ahí y escuchó como que él iba a invadir la tierra al otro día. Y me dijo, Mejía, va a pasar esto. Y digo yo, ¿quién es? Fulano. Y digo, vamos para allá. Nos montamos en esa guaguita cuando eso Villa Los Peloteros era todavía monte. Y hierba, mucha hierba, mucho más. Y cuando fuimos allá, hermano, que nos detuvo un hombre, dije, yo quiero ver a fulano de tal. Llegaron como 15 motores con ametralladora que no la tenía la policía. El otro pastor que andaba conmigo estaba así. Yo estaba tranquilo. Y cuando me pregunta, dile a fulano que el pastor Mejía y el pastor Víctor quieren verlo, que venga acá. Se apareció ahí en el sur. Yo estoy diciendo como con 20 delincuentes, armados hasta los dientes. Y me pregunta, digo, mira, yo soy el pastor fulano de tal. Nosotros tenemos una tierra en tal lugar. Me están diciendo que tú vas a invadir esa tierra mañana. Y así nos dijo, sí, yo tenía esos planes. Digo, mira, esa es una tierra para esto, aquello. De nosotros los pastores de la iglesia. Digo, no, pues si eso es así, yo dumbo a eso. Es que con Dios no se mete. Puede ser delincuente más malo, pero cuando las cosas son de Dios, no. Pero si uno va contemplando con miedo, mija, no, hermano, no, es que tú tienes que ir con autoridad que Dios te dio. Lo que pasa es que nosotros no conocemos qué son. Dios te dio autoridad. Le dijo Lucas, le doy autoridad sobre toda fuerza de las tinieblas. Ahora usted tiene que creerse que usted tiene la autoridad. Usted tiene que creer que usted tiene el poder. Y lo tiene. Lo tiene. Lo que pasa es que muchas veces lo que nosotros declaramos, decimos con nuestros labios, obstaculizan lo que Dios quiere hacer. Yo le dije, hermano, yo tengo un propósito, tengo un lío con Dios. Y yo quiero que los enfermos que lleguen a esta casa sean sanos. Se lo he dicho siempre, lo voy a estar repitiendo. Y tenemos que orar 100 veces, oramos 100 veces, 500 veces, 1000 veces, no importa. Porque yo quiero ver lo que Dios dijo que veríamos para los últimos tiempos. Yo creo en ese avivamiento, yo creo en la revelación, yo creo en los sueños, yo creo en la profecía, yo creo que Dios sana, yo creo que Dios liberta, yo creo que Dios bendice, yo creo que Dios prospera. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra. Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos de creer en lo que nuestro Padre ha dicho, en lo que nuestro Padre ha declarado y lo que nuestro Padre nos ha dicho que nosotros tenemos que hacer. Hagámoslo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces cuidémonos del pecado que no parece pecado, pero es pecado. Si matar, robar, adulterar, fornicar es pecado, al no hacer lo que tiene que hacer también está ahí. Porque lo dice la palabra. Si tú no haces lo que tienes que hacer, también va en esa misma línea. Para que no nos pase lo que dice aquí al final. Nosotros tenemos promesa de parte de Dios de que Dios va a llenar esta casa. Pero también Dios nos mandó a evangelizar. Dios nos mandó a predicar su palabra. Dios nos mandó a levantar células. Dios nos mandó a dar campaña. Dios nos mandó a hacer cosas para que el impacto del Espíritu Santo traiga a la gente.
Dios es maravilloso que ustedes están sentados ahí. Porque si no salimos, no evangelizamos, no predicamos, no levantamos células y la gente está viniendo, imagínense a la hora que comencemos a hacer lo que Dios quiere que se haga. Y usted cree que no estamos en pecado porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que se haga. Y no vemos la manifestación de Dios más porque no estamos haciendo lo que Él quiere que se haga. Y no vemos ese mover espiritual que tenemos que ver en la iglesia porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que se haga. No vemos los milagros porque no estamos caminando, no estamos evangelizando, no da prega orar. Se hace casi imposible hacer un ayuno porque casi nadie puede ayunar, casi nadie tiene tiempo para ayunar, casi nadie tiene tiempo para hacer una vigilia, casi nadie tiene tiempo para hacer un retiro. ¿Cómo se va a manifestar el poder de Dios? ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios si no estamos puestos por lo de Dios? Queremos los beneficios, pero no queremos hacer lo que tenemos que hacer. Mi compromiso es con Dios. Si usted entiende o no entiende, eso es problema suyo. Yo tengo que hacer mi parte. Y el que se para aquí, si habla en nombre de él, ok, no hay problema. Pero si estamos hablando en nombre de Dios, tenemos que hablar lo que Dios quiere que sea. Porque cuando Dios habla es porque Dios tiene un propósito, tiene un plan. Dios quiere que la iglesia se mueva, Dios quiere que la iglesia camine, Dios quiere ver su gloria. Dios le ha dicho que se va a manifestar a la iglesia, que va a hacer cosas extraordinarias. Pues vamos a buscar que eso pase, que se vea la gloria de Dios, que cuando alguien enfermo venga aquí, sea sano y sea libre. Que si por si acaso un endemoniado le da la voluntad de entrar a la iglesia, que caiga inmediatamente y sea libre. La obra se mantiene por la gracia y la misericordia de Dios. Usted no sabe cuántos brujos se han levantado en contra de la iglesia. Cuántos satanistas se han sentado ahí, que yo lo he visto. Y ahí también se han sentado y han venido a querer influenciar la iglesia. Pero ¿por qué la iglesia se mantiene? Por las oraciones de los pocos que oran. Porque si oráramos todos, si ayunáramos todos, hermano, usted no sabe lo que usted no se imagina lo que Dios quiere hacer, lo que Dios va a hacer. Pero yo creo y sé y tengo la fe y la certeza de que yo voy a ver lo que Dios dijo que pasaría. Con usted o sin usted, Dios va a hacer lo que quiere. Y si usted no lo hace, Él va a traer a otra gente que lo haga. Cuando se cumple el tiempo y que ya no aguanto más, va a traer quienes lo hagan. Pues mejor hacerlo. Es mejor hacerlo. Porque yo creo en el Dios que sana, yo creo en el Dios que liberta, yo creo en el Dios que bendice, yo creo en el Dios que prospera, yo creo en el Dios que hace milagros, yo creo en el Dios que habla. Pero con el talento enterrado no prospera nadie. ¿Sabe qué hizo el Señor? Al que tiene uno, quítaselo y dáselo al que tiene 10, porque el que tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al que tiene más le van a dar más. Por eso esta vez que hay gente en la iglesia que tiene un cargo, 2 cargos, 3 cargos, porque pues son la gente que hacen. Entonces eso Dios lo premia. Pero el que siempre tiene un pero para hacer la obra del Señor, el que siempre tiene un pero para desarrollar un ministerio, aún lo que tiene Dios lo va a quitar y se lo va a dar a otro que quiera. Y usted sabe cómo es que Dios quita los ministerios. Te lo digo. ¿Cómo Dios quita los ministerios, los talentos? ¿Cuándo lo da? ¿Usted quiere saber? Con la muerte.
se lo lleva. Porque los dones de Dios son dádivas, son gracias. Y Él no lo quita, Él lo que hace es que te quita de medio. Y a otro lo levanta con ese don para que pueda hacer lo que Él quiere. Es así. Cuando le dijo a este, quítale el talento, dáselo al que tiene 10, dijo, sácalo. Sácalo. Llévatelo para la tiniebla y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y dónde es que van a crujir los dientes? ¿Dónde es que la gente va a llorar? En el infierno. ¿Sabes qué está diciendo? Mándalo para el infierno. Al siervo y negligente. Entonces, para que no nos pase lo que dice ya al final, que uno estos irán al castigo eterno y los de la derecha irán a vida eterna. Esa es nuestra moral. Ese es nuestro destino final. La vida eterna. Nadie que está aquí quiere ir para el infierno. Todo el que está aquí quiere ir para la vida eterna. Todos nosotros vinimos a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque queremos estar con Él en la eternidad cuando se cumple el tiempo. Para lograr eso, tenemos que hacer lo que Él quiere que se haga. La palabra del Señor se ha predicado. Se ha dicho lo que el Señor quiso que se dijera. Con amén, sin garabía, sin gozo. Ya depende de ustedes, depende de nosotros. Si recibimos lo que Dios mandó para nosotros. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Nuestro hermano Genaro por este lugar. Dáselo con vida si es para Cristo. Aleluya. Que Dios bendiga a nuestro pastor. Que Dios lo bendiga. Hermosa y preciosa palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Una palabra, mire, sin desperdicio. En un buen dominicano. Y al nombre de Cristo, a su nombre, gloria al Señor. Póngase sobre su pie. Démosle gracias al Señor. Y si alguien hoy no está de acuerdo con el Eterno, si alguien hoy entiende que necesita reconciliarse con la eternidad, pues nosotros estamos para eso. Nosotros oramos por él, por ella, porque hay que estar conectado al ombligo para poder respirar. Y Cristo es el ombligo. Cristo es la cabeza. Hay que estar conectado a la cabeza, aleluya. Hay que estar en contacto, aleluya, permanente con el Eterno. Que Dios bendiga a nuestro pastor. Que Dios lo bendiga más. Que Dios bendiga a los que pudieron venir hoy. Que Dios bendiga a su casa. Que Dios bendiga a su familia. Que Dios bendiga a su descendencia. Padre, te damos gracias. Aleluya. Te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos ha dado de poder escuchar tu palabra en este día y de poder entender que vamos a poner en práctica tu palabra, Dios. Padre, gracias. Te damos gracias, Señor, porque ha hablado a mi vida, Dios. Gracias porque ha hablado a cada una de la vida aquí presente en este tiempo, Dios. Mira, Señor, que nos vamos a ir de este lugar, pero nunca jamás de tu presencia, Dios. Te pedimos, Dios, que tú nos guardes, que tú nos cubras, que nos proteja, que nos libre del lazo del cazador, Señor. Padre, que nos ayude a seguir
conectado contigo en paz y en comunión, Señor. Padre, sin paz y sin santidad, busca esa santidad, porque sin ella no podemos ver al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos el martes, Dios mediante, en este lugar. En la noche oscura, mi voz se alzó. Cuando el miedo habló, el cielo escuchó. Cadenas caían al suelo sin fin. Ángeles vinieron al oír mi clamor. No hay silencio que Dios no oiga. No hay muro que Él no rompa. Fuego en la oración. Tiembla el infierno. Suena mi canción. Fuego en la oración. Fuego en la oración. El poder del cielo en mi corazón. Cuando doblo mis rodillas, el mundo siente su voz. Fuego, fuego en la oración. Los truenos responden, el viento habló. Mi alma arde en fe, su espíritu en mí. No temo la guerra, él pelea por mí. Sus promesas rugen, lo imposible huye. No hay oscuridad eterna cuando su luz gobierna. Fuego en la oración. Tiembla el infierno. Suena mi canción. Fuego en la oración. El poder en la oración. El poder del cielo en mi corazón. Ahora cree, resiste, no temas. El cielo pelea contigo. Clama y el fuego desciende. La victoria es del Hijo. Cuando oro el cielo responde, mi Dios nunca callará. Su fuego vive en mi pecho,